Las montañas de Sierra Negra se alzaban como colosos ennegrecidos contra el cielo plomizo, mientras los últimos rayos del sol invernal se desvanecían en el horizonte. El pueblo de Santa Oscura, un diminuto asentamiento de casas de piedra y madera, se aferraba a las faldas de aquellas montañas como si temiera ser arrastrado por las ventiscas que bajaban aullando desde las cumbres perpetuamente nevadas. Era la noche del solsticio de invierno y la más fría que los habitantes del pueblo recordaban en décadas. Las calles estaban desiertas, salvo por algún borracho que se tambaleaba hacia la taberna donde el fuego y el aguardiente prometían un refugio contra el frío que calaba hasta los huesos. Pero incluso los más ebrios sabían que esa noche no era como las demás. Las antiguas leyendas hablaban de que en las noches como aquella, las criaturas de la oscuridad salían a reclamar lo que consideraban suyo. En el extremo del pueblo, donde las casas se volvían más miserables y las calles más estrechas, se alzaba una destartalada vivienda de 2 plantas. A pesar de su aspecto ruinoso, dentro se escuchaban risas y el tintineo de vasos. La familia Vargas celebraba. No era una celebración por el solsticio, sino por haberse librado finalmente de una carga. Doña Mercedes Vargas, una mujer corpulenta de rostro avinagrado, servía generosas raciones de guiso a sus 5 hijos y a su marido, don Ernesto, un hombre de complexión delgada y mirada huidiza. Todos comían con avidez, excepto el menor de los hermanos, Mateo, un niño de 10 años que miraba su plato con expresión ausente. «Come, muchacho», le espetó su madre, golpeando la mesa con el cucharón. «Ahora que nos hemos deshecho de ese engendro, podemos volver a vivir como Dios manda». Don Ernesto asintió, pero evitó la mirada de su hijo. «Era lo mejor, Mateo», murmuró, más para convencerse a sí mismo que a su hijo. Esa niña no era normal. Nunca lo fue. Era mi hermana», respondió Mateo en un susurro apenas audible. Un silencio incómodo cayó sobre la mesa. Fue roto por Javier, el mayor de los hermanos, un joven de 20 años con la misma complexión robusta de su madre y su misma crueldad. «¿Hermana?», se burló. «Esa cosa nunca fue parte de esta familia. Ni siquiera sabemos de dónde salió. Aparecida en nuestra puerta hace 5 años, sin decir palabra jamás, mirando a todos con esos ojos que parecían ver a través de uno. Dios sabe que le dimos techo y comida durante demasiado tiempo», añadió doña Mercedes, persignándose. «Pero la paciencia tiene un límite. Las habladurías en el pueblo no cesaban. Que si era una bruja, que si traía mala suerte. Y las cosechas han sido malas desde que llegó», intervino don Ernesto. 3 años seguidos de hambre y miseria. Mateo apretó los puños bajo la mesa. Quería gritar, decirles que Luna, así la había bautizado él, ya que la niña nunca reveló su nombre, no era culpable de ninguna desgracia, que había sido abandonada una vez y ahora ellos, su supuesta familia, la habían abandonado nuevamente. Pero sabía que sus protestas solo le ganarían una paliza. A varios kilómetros de distancia, en lo más profundo del bosque que ascendía hacia las cumbres de Sierra Negra, Luna caminaba descalza sobre la nieve. Tenía 12 años, pero su cuerpo menudo y desnutrido aparentaba menos edad. Su cabello negro como la obsidiana caía en cascadas sobre su espalda, contrastando con su piel pálida y sus ojos de un gris casi plateado. Vestía solo un camisón blanco, demasiado fino para protegerla del frío inclemente. No lloraba. Luna nunca lloraba. Ni siquiera cuando esa tarde don Ernesto la había llevado al bosque con el pretexto de recoger leña, para luego abandonarla cuando ella se distrajo siguiendo a un ciervo entre los árboles. Cuando se dio cuenta de que estaba sola, simplemente aceptó su destino y comenzó a caminar, adentrándose más y más en el bosque, como si alguna fuerza invisible la guiara.
La nieve comenzó a caer con mayor intensidad, y los copos se adherían a su cabello y a su ropa, formando una fina capa que la hacía parecer un espectro. Sus pies descalzos dejaban huellas carmesí sobre la blancura inmaculada. El frío debería haber sido insoportable, pero Luna apenas lo sentía ya. Una extraña calidez la invadía, como si la muerte se acercara a ella en forma de un abrazo reconfortante. Cuando llegó a un pequeño claro en el bosque, se detuvo. En el centro había un círculo de piedras antiguas, cubiertas parcialmente por la nieve. Luna se acercó y se sentó en el centro, abrazándose las rodillas. Levantó la vista hacia el cielo nocturno, donde la luna llena brillaba con una intensidad sobrenatural, proyectando sombras azuladas sobre la nieve. Por primera vez desde que tenía memoria, Luna abrió los labios para hablar. «He vuelto», susurró, y su voz sonó melodiosa y extraña, como si no hubiera sido utilizada en años. «He vuelto a donde pertenezco». No esperaba respuesta, pero la obtuvo. Un susurro en el viento, tan leve que podría haber sido producto de su imaginación. «Luna, Luna, Luna». Los árboles a su alrededor parecieron inclinarse hacia ella, sus ramas crujiendo bajo el peso de la nieve. El viento aumentó, formando pequeños remolinos de copos a su alrededor. Luna no sentía miedo, solo una extraña familiaridad, como si el bosque la reconociera. Fue entonces cuando lo sintió, una presencia, poderosa, antigua, observándola desde las sombras. Giró lentamente la cabeza y lo vio entre los árboles, una figura alta y esbelta, envuelta en una capa negra que se confundía con la oscuridad del bosque. Solo sus ojos eran visibles, dos puntos de luz carmesí que brillaban como brasas en la noche. La figura avanzó hacia ella con movimientos fluidos, casi flotando sobre la nieve. A medida que se acercaba, Luna pudo distinguir sus rasgos. Un rostro masculino de belleza sobrenatural, pálido como el mármol, con pómulos altos y labios carnosos que contrastaban con la palidez general. Su cabello, negro como el ala de un cuervo, caía en ondas hasta sus hombros. Se detuvo a pocos pasos de ella, estudiándola con una mezcla de curiosidad y algo más, un sentimiento que Luna no podía identificar. «Niña del silencio», habló el extraño, y su voz era profunda y melodiosa, con un acento antiguo que Luna nunca había escuchado. «¿Qué haces sola en mi bosque, en la noche más oscura del año?» Luna lo miró fijamente, sin temor. Algo en aquella criatura, porque instintivamente sabía que no era humano, le resultaba familiar, como un recuerdo de un sueño olvidado. «Me han abandonado», respondió simplemente, y el sonido de su propia voz volvió a sorprenderla. Nunca había hablado con nadie, ni siquiera con Mateo, el único que la había tratado con algo parecido al afecto. El extraño inclinó ligeramente la cabeza, y una sonrisa melancólica se dibujó en sus labios. «Te han abandonado para que mueras», afirmó, no como una pregunta, sino como una verdad evidente. Los humanos suelen temer lo que no comprenden. Se acercó más, y Luna pudo sentir el aura de poder que emanaba de él. No era calor lo que irradiaba su cuerpo, sino una especie de energía antigua y salvaje. «Mi nombre es Alexander», se presentó, haciendo una reverencia que parecía pertenecer a otra época. «Soy el señor de estas montañas desde tiempos inmemoriales. Y tú, pequeña Luna, has regresado a mí». Luna parpadeó, confundida. «¿Cómo sabes mi nombre?» Alexander sonrió, revelando por un instante unos colmillos afilados que brillaron bajo la luz de la luna. «Porque fui yo quien te lo dio, hace muchos inviernos», respondió extendiendo una mano pálida hacia ella. «Ven conmigo, niña del silencio. La muerte por frío no es tu destino esta noche». Luna dudó solo un instante antes de tomar su mano. Al contacto, una corriente eléctrica recorrió su cuerpo y visiones fragmentadas inundaron su mente. Una mujer de cabello negro y ojos grises como los suyos, sangre en la nieve, un llanto de bebé. Y luego
los ojos carmesí de Alexander, más jóvenes pero igualmente intensos. Alexander la levantó con facilidad y la envolvió en su capa. El material era extraño, parecía absorber la luz de la luna, y al contacto con su piel transmitía un calor reconfortante. «Te llevaré a casa», murmuró Alexander, y su voz tenía un matiz de posesividad que debería haber asustado a Luna, pero que en cambio la hizo sentir protegida por primera vez en su vida. Con Luna en brazos, Alexander comenzó a moverse a través del bosque a una velocidad sobrehumana. Los árboles se convertían en borrones a su paso, y la nieve parecía apartarse de su camino. Luna se aferró a él, hundiendo el rostro en su pecho. No tenía corazón. Donde debería haber latido, solo había silencio. Llegaron a lo que parecía ser la entrada de una cueva en la ladera de la montaña, oculta tras una cascada congelada. Alexander atravesó la cortina de hielo como si fuera aire, y Luna se encontró en un túnel iluminado por antorchas que proyectaban una luz rojiza sobre las paredes de piedra. El túnel descendía en espiral, cada vez más profundo en las entrañas de la montaña. Luna percibía cambios sutiles en el ambiente. El aire se volvía más cálido, más aromático, cargado de esencias desconocidas. Escuchaba también sonidos distantes, como murmullos y ocasionales risas. Finalmente, el túnel se abrió a una cámara inmensa, un salón cavernoso de proporciones imposibles. Luna contuvo el aliento ante la visión. El techo abovedado se alzaba a una altura vertiginosa, sostenido por columnas talladas en la roca viva, con formas retorcidas que parecían serpientes enroscadas. En el centro de la sala había un pozo circular del que emanaba una luz rojiza y un calor intenso. Alrededor del pozo había figuras que se movían con la misma gracia sobrenatural de Alexander. Hombres y mujeres de belleza inquietante, todos con la misma palidez marmórea y ojos que brillaban en diferentes tonalidades de rojo, desde el carmesí profundo hasta el ámbar ardiente. Al ver entrar a Alexander con Luna en brazos, todas las actividades cesaron. Las figuras se volvieron hacia ellos y un silencio expectante llenó la cámara. Alexander avanzó con paso firme hacia el pozo, y las figuras se apartaban a su paso, inclinando levemente la cabeza en señal de respeto. Luna podía sentir decenas de ojos sobre ella, estudiándola, evaluándola, algunos con curiosidad, otros con recelo. Cuando llegaron al borde del pozo, Luna pudo ver que lo que había tomado por agua o lava era en realidad fuego. Un fuego extraño, que ardía sin consumir nada, con llamas que se movían como si tuvieran voluntad propia. «El fuego eterno», explicó Alexander notando su fascinación, «arde desde el principio de los tiempos y seguirá ardiendo cuando el último mortal haya exhalado su último aliento. Es la fuente de nuestra fuerza, de nuestra inmortalidad». Depositó a Luna con cuidado en el borde del pozo. El calor que emanaba era intenso, pero no abrasador, como el abrazo de un ser amado después de una larga ausencia. «Clan de la noche eterna», habló Alexander, y su voz resonó con autoridad en toda la cámara. «Esta noche, el destino nos ha devuelto lo que una vez perdimos. La hija de Selene ha regresado a nosotros». Murmullos sorprendidos recorrieron la asamblea. Una figura femenina se adelantó, una mujer de belleza perturbadora, con el cabello platinado recogido en una trenza elaborada y ojos del color del ámbar líquido. «Alexander», habló con voz melodiosa pero cargada de advertencia, «¿qué has hecho? Sabes bien que el pacto prohíbe traer humanos a nuestro santuario, especialmente niños». «No es una humana cualquiera, Lilith», respondió Alexander con frialdad. «Observa sus ojos. Es la hija de Selene, mi sobrina, mi sangre». La revelación provocó un nuevo estallido de murmullos. Lilith entrecerró los ojos, estudiando a Luna con renovado interés. «Imposible», murmuró. «Selene murió hace
5 inviernos, completó Alexander. Pero no antes de dar a luz a esta niña y esconderla entre los humanos para protegerla de aquellos que querían destruirla. Luna escuchaba la conversación con creciente confusión. Las palabras de Alexander despertaban ecos en su memoria, fragmentos de recuerdos que no sabía que poseía. ¿Mi madre?, preguntó, y su voz, tan poco utilizada, sonó extrañamente clara en la cámara silenciosa. ¿Conociste a mi madre? Alexander se arrodilló frente a ella, tomando sus pequeñas manos entre las suyas. No solo la conocí, pequeña Luna. Era mi hermana, respondió con una mezcla de dolor y ternura. Y ahora finalmente has vuelto al lugar al que perteneces. Se volvió hacia el clan reunido, irguiéndose en toda su estatura imponente. Esta niña está bajo mi protección. Cualquiera que la dañe o cuestione su presencia aquí responderá ante mí. Su mirada se posó específicamente en Lilith, que sostuvo el desafío por un momento antes de inclinar la cabeza en señal de sumisión. Pero Luna pudo ver el destello de resentimiento en sus ojos ambarinos. Alexander volvió a tomar a Luna en brazos y se dirigió hacia un pasadizo que se abría en el extremo opuesto de la cámara. Ahora, pequeña Luna, le susurró mientras avanzaban por corredores iluminados por el mismo fuego rojizo. Es tiempo de que conozcas tu verdadera herencia, la historia de tu madre, de nuestro clan y el peligro que se cierne sobre nosotros. Luna se aferró a él, sintiendo que estaba al borde de un abismo de revelaciones. Por primera vez en sus 12 años de vida había encontrado un lugar donde no era temida ni despreciada. Pero mientras avanzaban más profundamente en las entrañas de la montaña, no podía evitar preguntarse si había escapado de un peligro solo para caer en otro mucho más antiguo y mortal. Los pasillos serpenteantes conducían cada vez más profundo en las entrañas de la montaña. Luna observaba fascinada los grabados en las paredes, figuras estilizadas de seres con colmillos y ojos almendrados, escenas de batallas antiguas y símbolos que parecían vibrar con significados ocultos. En algunas zonas, vetas de un mineral rojizo atravesaban la piedra, pulsando con luz propia como si la montaña misma estuviera viva. Este lugar existe desde antes que los humanos construyeran sus primeras chozas, explicó Alexander, notando su curiosidad. Nosotros ya morábamos aquí cuando Sierra Negra era joven y sus picos aún no conocían la nieve eterna. Llegaron finalmente a una habitación circular tallada en la roca viva. A diferencia de las cámaras anteriores, esta estaba iluminada por una luz plateada que parecía emanar del techo mismo, donde un intrincado mosaico representaba la luna en sus diferentes fases. En el centro había una fuente baja, donde burbujeaba un líquido que no era agua. Tenía la consistencia del mercurio, pero brillaba con todos los colores del arco iris según la luz lo alcanzaba. Alrededor de la fuente, dispuestos en nichos excavados en la pared, había diversos objetos: libros antiguos con cubiertas de piel, frascos con contenidos de colores imposibles, armas que parecían forjadas en metales desconocidos. Alexander depositó a Luna con suavidad en un diván cubierto de pieles. «Esta era la cámara de tu madre», dijo, y su voz adquirió un tono reverente. «Selene era nuestra guardiana de secretos, nuestra sanadora, la que mantenía viva nuestra memoria». Se acercó a uno de los nichos y tomó un objeto envuelto en terciopelo negro. Al desenvolverlo, reveló un colgante, una media luna de plata que encerraba una piedra traslúcida que cambiaba de color, del azul al violeta y luego al gris plateado. «Esto te pertenece», dijo, colocándolo alrededor del cuello de Luna. «Selene lo forjó para ti cuando supo que estaba embarazada. Contiene parte de su esencia para protegerte». Luna tocó la piedra con la punta de los dedos y sintió una calidez reconfortante, como si algo dentro de ella reconociera el objeto. «¿Cómo murió?»,
preguntó, sorprendiéndose a sí misma por la facilidad con que ahora las palabras fluían de su boca. Alexander se sentó junto a ella, y por un momento pareció mucho más viejo, como si el peso de siglos de existencia se manifestara en su postura. El amor la mató, respondió con amargura. El amor por un humano, y luego el amor por ti. Se levantó abruptamente y caminó hacia la fuente, sumergiendo sus dedos en el líquido iridiscente. Tu madre era la más brillante de nosotros, pero también la más compasiva, continuó. Hace 6 años, durante una tormenta de nieve como la de hoy, encontró a un hombre moribundo en el bosque, un cazador perdido, Damián Aguirre. En lugar de alimentarse de él, como dictaban nuestras leyes, lo trajo aquí y lo curó. Luna escuchaba, absorbiendo cada palabra como si fueran gotas de agua en tierra reseca. Se enamoraron, continuó Alexander, con una mezcla de incredulidad y dolor. Un vampiro y un humano, algo prohibido desde los tiempos del Gran Pacto. Cuando el clan lo descubrió, exigió la muerte de ambos. Su voz vaciló por primera vez. Yo intercedí por mi hermana, pero solo pude conseguir que le perdonaran la vida a ella. Damián fue ejecutado. Sacó la mano del líquido y observó cómo las gotas resbalaban por sus dedos, formando patrones imposibles antes de caer. Para entonces, Selene ya llevaba a su hija en el vientre. Una híbrida, mitad vampiro, mitad humana. Una aberración según las leyes antiguas. Sus ojos se encontraron con los de Luna, pero para Selene y para mí, un milagro, un puente entre dos mundos condenados a odiarse. Se acercó nuevamente a Luna y se arrodilló frente a ella, tomando sus manos. Selene sabía que no podría protegerte dentro del clan. El Consejo de Ancianos habría ordenado tu eliminación. Así que huyó. Dio a luz en secreto y te dejó en la puerta de una familia humana, esperando que crecieras sin conocer tu verdadera naturaleza, a salvo de nuestras guerras internas. Pero la encontraron, susurró Luna, completando la historia que comenzaba a formarse en su mente. Alexander asintió gravemente. Lilith y sus seguidores la rastrearon. La emboscaron una noche mientras te vigilaba desde lejos. Selene luchó con la ferocidad de una madre que protege a su cría, mató a 3 de ellos antes de sucumbir. Su voz se quebró ligeramente. Cuando encontré su cuerpo, ya era demasiado tarde. Solo pude darle el último rito y dispersar sus cenizas en el viento, como ella habría querido. Luna sintió un nudo en la garganta. Había llorado pocas veces en su vida, pero ahora las lágrimas amenazaban con desbordar. ¿Por qué no viniste por mí entonces?, preguntó, y esta vez había un tono de acusación en su voz. ¿Por qué me dejaste con esa familia que me odiaba? Porque era lo más seguro, respondió Alexander con pesar. Te vigilaba desde lejos, interviniendo solo lo necesario para asegurar que siguieras viva. Si te hubiera traído aquí, Lilith y los ancianos habrían exigido tu sacrificio. Necesitaba tiempo para fortalecer mi posición, para asegurarme alianzas dentro del clan. Sus ojos carmesí brillaron con determinación. Y ahora que te han abandonado en el bosque, ya no puedo seguir escondiéndote. Es hora de que reclames tu lugar. Un silencio cayó entre ellos. Luna procesaba toda esta información, tratando de reconciliarla con los fragmentos de recuerdos que emergían de las profundidades de su mente. Una mujer de cabello negro cantándole, el olor a pino y nieve, ojos cálidos que la miraban con amor infinito. ¿Qué soy exactamente?, preguntó finalmente. No soy como tú, puedo caminar bajo el sol, mi corazón late, eres única, respondió Alexander. Una Dhampir, mitad vampiro, mitad humana. Tienes lo mejor de ambos mundos, la fuerza y los sentidos agudizados de nuestra especie, pero también puedes soportar la luz del sol y no dependes de la sangre para sobrevivir. Sin embargo, añadió con tono cauteloso, a medida que crezcas, tu naturaleza vampírica se manifestará con más fuerza. Se levantó
y caminó hacia un arcón tallado en madera oscura. Al abrirlo, extrajo un vestido de un azul profundo, con bordados plateados que representaban constelaciones. «Era de tu madre cuando tenía tu edad», explicó, entregándoselo. «Cámbiate, pronto tendré que presentarte formalmente al clan, y debes lucir como lo que eres, la última descendiente de la línea de sangre más antigua de los nocturnos». Mientras Luna se cambiaba tras un biombo tallado con figuras danzantes, Alexander continuó hablando. «Debes entender que no todos me apoyan. Lilith lidera la facción tradicionalista que considera que nuestra supervivencia depende de mantenernos apartados de los humanos, cazándolos solo como alimento. Yo represento a quienes creen en la adaptación, en evolucionar con los tiempos». Hizo una pausa. «Tu mera existencia desafía siglos de tradición. Serás tanto un símbolo como un objetivo». Luna salió de detrás del biombo. El vestido le quedaba como si hubiera sido confeccionado para ella, ajustándose perfectamente a su figura menuda. El tejido, de una seda desconocida, parecía capturar la luz y transformarla, creando destellos como estrellas cuando se movía. Alexander la miró con una mezcla de orgullo y nostalgia. «Eres la viva imagen de Selene», murmuró, y por un instante Luna creyó ver humedad en sus ojos. «Ven, es hora». La condujo nuevamente por los pasillos laberínticos. Esta vez, Luna prestó atención a los detalles, pequeñas hornacinas con flores extrañas que brillaban en la oscuridad, puertas ocultas que se adivinaban solo por sutiles líneas en la piedra, y ocasionalmente sombras que se deslizaban a distancia, observándolos con ojos brillantes. Llegaron a una antecámara donde los esperaban dos figuras. Un hombre de proporciones hercúleas, con el pelo rojizo recogido en trenzas complicadas, y una mujer menuda, de rasgos asiáticos y expresión serena. «Luna, estos son Gunnar y May, mis más leales seguidores», presentó Alexander. «Ellos fueron también amigos de tu madre». Gunnar hizo una reverencia que parecía incongruente con su tamaño. «Pequeña Luna, la última vez que te vi cabías en la palma de mi mano», dijo con una voz sorprendentemente suave para alguien de su envergadura. «Has crecido fuerte, se nota en tus ojos». May se acercó y estudió a Luna con mirada analítica. «Tiene el don», afirmó con certeza. «Puedo sentirlo pulsando bajo su piel, esperando despertar». «¿El don?», preguntó Luna confundida. «La habilidad de Selene para manipular la luz y las sombras», explicó Alexander. «Entre nosotros, cada línea de sangre desarrolla dones particulares. Los míos son la velocidad y la influencia mental. Tu madre podía tejer la oscuridad, darle forma y propósito». May tomó las manos de Luna entre las suyas. «Con el tiempo y entrenamiento, descubriremos la forma exacta que toma tu don», le aseguró. «Será mi honor guiarte en ese camino, si Alexander lo permite». El aludido asintió. «No podría desear mejor maestra», dijo. «Pero primero debemos sobrevivir a esta noche». Las puertas al final de la antecámara se abrieron, revelando una sala mucho más grande que la primera que Luna había visto. Era un anfiteatro natural, con gradas talladas en la roca, descendiendo hacia un estrado central iluminado por antorchas de llamas azules. En las gradas se sentaban quizás un centenar de vampiros, todos con la misma belleza inhumana, pero con rasgos que evidenciaban orígenes diversos: eslavos, nórdicos, mediterráneos, orientales. En el estrado esperaban 7 figuras sentadas en tronos de piedra, 3 hombres y 4 mujeres, todos con un aura de antigüedad que hacía parecer joven a Alexander en comparación. Lilith ocupaba uno de esos tronos, su mirada ambarina fija en Luna, con una mezcla de desprecio y cálculo. «El consejo de ancianos», murmuró Alexander, «los 7 vampiros más antiguos de nuestro clan. El que está en el centro con la barba blanca es Tiberius. Tiene más de 2000 años. A su derecha, Lilith y Orión. A su izquierda,
Cassandra y Baltasar. En los extremos, Sarai y Dominic avanzaron por el pasillo central. Luna sentía todas las miradas sobre ella, escuchaba los murmullos que corrían como agua entre las filas de espectadores. Es la viva imagen de Selene. ¿Huelen eso? Su sangre es mixta. Una aberración, un nuevo comienzo, el fin de nuestras tradiciones. Al llegar al estrado, Alexander hizo una reverencia formal, gesto que Luna imitó. Honorable consejo, presento ante ustedes a Luna, hija de Selene de la Casa de la Noche, mi sangre y mi heredera. Tiberius se inclinó hacia adelante, sus ojos, de un rojo tan oscuro que parecía negro, estudiaban a Luna con la intensidad de quien ha presenciado el ascenso y caída de imperios. Alexander de la Sombra Rápida habló con voz que resonaba como piedras antiguas chocando. ¿Vienes a desafiar abiertamente las leyes que han regido nuestro clan desde el Éxodo? Vengo a reclamar el derecho de sangre, respondió Alexander con firmeza. Esta niña es la última de la línea directa de Nyx, la madre primordial de nuestro clan. Según las leyes más antiguas, incluso anteriores al Éxodo, tiene derecho a ser reconocida y protegida. Lilith se levantó, su melena platinada ondeando como si tuviera vida propia. Es una mestiza, una contaminación de nuestra sangre pura, espetó con desdén. Selene traicionó nuestras leyes al yacer con un humano y engendrar esta criatura. El castigo por tal transgresión es la muerte, como bien sabes, Alexander. Selene ya pagó con su vida. Contraatacó Alexander, y un murmullo recorrió la asamblea. ¿Exigirías también la sangre de una niña inocente que no eligió su nacimiento? La inocencia no es relevante, intervino Orión, un vampiro de piel oscura y rasgos angulosos. La pureza de la sangre lo es todo. Si permitimos que esta híbrida viva entre nosotros, otros buscarán seguir el ejemplo de Selene. Pronto estaremos inundados de mestizos, debilitando nuestra especie. Debilitando. Alexander soltó una risa amarga. Observen bien a esta niña. Ha sobrevivido 12 inviernos entre humanos que la despreciaban. Camina bajo el sol que a nosotros nos consumiría. No depende de la sangre para vivir, pero posee nuestra fuerza y longevidad. ¿No ven el potencial evolutivo que representa? Luna permanecía erguida junto a Alexander, sintiendo el peso de la historia y el destino sobre sus hombros. Algo dentro de ella se había despertado al entrar en aquella sala, una conciencia de su propio poder, todavía dormido pero pulsante como una semilla a punto de germinar. La anciana Cassandra, una vampira de aspecto mediterráneo con el cabello negro veteado de plata, alzó una mano demandando silencio. Escucho las voces del pasado y del futuro entrelazadas en torno a esta niña, dijo, y sus ojos, de un azul sobrenatural, parecían ver más allá de las paredes de piedra. Hay poder en ella, un poder que podría salvarnos o destruirnos. Se levantó y bajó los escalones hasta situarse frente a Luna. Con un gesto sorprendentemente tierno, tomó su rostro entre manos de dedos largos y pálidos. «Déjame ver tu alma, pequeña», susurró. Luna sintió como si algo frío y antiguo se deslizara dentro de su mente, explorando sus recuerdos, sus sueños, sus miedos más profundos. Era una sensación invasiva pero no dolorosa. Después de lo que pareció una eternidad, Cassandra la soltó. Se volvió hacia el consejo con expresión grave. «Lleva la marca de Nyx», declaró, y un jadeo colectivo recorrió la sala. «La he visto brillar en su sangre, latente pero innegable. Tiene el mismo don de la profecía que nuestra madre primigenia, aunque aún no ha despertado». Esta revelación pareció sacudir incluso a Lilith, que se hundió en su asiento con expresión contrariada. Tiberius, por su parte, se acarició la barba pensativamente. «Si lo que dices es cierto, Cassandra, no podemos simplemente eliminarla», murmuró. «Una vidente nacida después de 1000 años podría representar tanto una oportunidad como un peligro». «Es una trampa»,
exclamó de repente Dominic, el más joven de los ancianos, apenas un milenio de edad, según los estándares vampíricos. Alexander busca fortalecer su posición utilizando a esta mestiza como símbolo. Busca usurpar el liderazgo del consejo. Alexander dio un paso al frente, su aura de poder intensificándose hasta que pareció llenar toda la cámara. «No busco poder para mí, sino supervivencia para nuestro clan», declaró. «Mientras nos aferramos a tradiciones obsoletas, los humanos evolucionan, se multiplican, desarrollan tecnologías que amenazan nuestros refugios. Los cazadores se vuelven más eficientes, más organizados». Hizo una pausa dramática. ¿O no les ha llegado noticia de la caída del clan de las montañas del este? Aniquilados hasta el último vampiro por la nueva orden de cazadores, los que se hacen llamar Guardianes del Alba. Una nueva ola de murmullos, esta vez de preocupación, recorrió la asamblea. Luna notó que algunos vampiros intercambiaban miradas inquietas. «Los guardianes son solo rumores», desestimó Lilith, pero su voz carecía de la firmeza anterior. «No son rumores», intervino sorpresivamente Gunnar desde el fondo de la sala. «Mi hermano de sangre, Eric, escapó de la masacre. Los guardianes utilizan armas nuevas, balas de plata bendecida con sangre de santos, gases que paralizan nuestros sentidos, dispositivos que detectan las fluctuaciones de temperatura que producimos al movernos». Un silencio tenso cayó sobre la asamblea. Tiberius se levantó y su figura, a pesar de su aparente fragilidad, irradiaba una autoridad ancestral. «El consejo deliberará en privado», anunció. «Alexander de la Sombra Rápida, retírate con tu protegida. Esperarás nuestro veredicto al amanecer». Luna y Alexander fueron escoltados fuera de la cámara por Gunnar y May. Apenas las puertas se cerraron tras ellos, Luna soltó el aliento que no sabía que había estado conteniendo. «¿Qué sucederá ahora?», preguntó, sorprendida por la calma de su propia voz. «Ahora esperamos», respondió Alexander, «y nos preparamos para cualquier resultado». Mientras regresaban por los pasillos, Luna notó una presencia que los seguía. Una sombra que se deslizaba casi imperceptiblemente en los recovecos más oscuros. Iba a alertar a Alexander cuando un dolor agudo atravesó su cabeza, haciéndola tambalearse. «Luna», Alexander la sostuvo preocupado. Luna no podía responder. Ante sus ojos desfilaban imágenes que no pertenecían al presente. Llamas consumiendo el santuario subterráneo, vampiros luchando contra figuras encapuchadas, sangre manchando las antiguas piedras, y en medio del caos, Mateo, su hermano humano, sosteniendo una espada ensangrentada, con ojos que reflejaban horror y determinación. Cuando la visión pasó, se encontró en brazos de Alexander, con May y Gunnar inclinados sobre ella, rostros preocupados. «¿Qué has visto?», preguntó Alexander con urgencia. «Cassandra tenía razón. El don de la profecía se ha despertado en ti. Fuego, muerte», murmuró Luna, las imágenes todavía vívidas en su mente. «Y Mateo, mi hermano humano, estaba aquí, luchando». «Un humano en el santuario», gruñó Gunnar. «Imposible. Nadie puede encontrar la entrada sin ser guiado por uno de nosotros, a menos que alguien lo traiga», observó May con tono sombrío. «O que los guardianes hayan encontrado una manera de rastrearnos». Alexander levantó a Luna en brazos y aceleró el paso. «No nos quedaremos a averiguarlo», decidió. «May, reúne a nuestros leales. Gunnar, prepara las rutas de escape. Si el consejo decide en nuestra contra, partiremos antes del amanecer». «¿Y si la visión es del futuro distante?», preguntó Luna, luchando contra el agotamiento que la invadía tras la experiencia. «Las visiones de sangre siempre son inminentes», explicó Alexander con gravedad. «Es una de las primeras lecciones que aprenden los videntes». Mientras avanzaban rápidamente por los túneles, Luna no pudo evitar pensar en Mateo. ¿Cómo llegaría hasta allí?
¿Por qué estaría luchando? Y más importante aún, ¿contra quién lucharía realmente? La sombra que los seguía se detuvo, observándolos alejarse. Cuando estuvo segura de que no podían verla, Lilith emergió de la oscuridad, una sonrisa cruel dibujándose en su rostro perfecto. «Así que la mestiza tiene visiones», murmuró para sí misma. «Interesante, muy interesante». Se deslizó en dirección opuesta, hacia una sección abandonada de los túneles donde la esperaba una figura encapuchada. Un humano cuyo olor a miedo y determinación resultaba casi embriagador. «¿La has visto?», preguntó el humano con voz temblorosa. «Sí, tal como prometí», respondió Lilith con falsa dulzura. «Tu hermana vive, Mateo Vargas, y ahora debes cumplir tu parte del trato si quieres salvarla». Mateo asintió, apretando con fuerza la cruz de plata que colgaba de su cuello. «Los guardianes están listos», susurró. «Vendrán al amanecer». Mientras la tensión crecía en las profundidades de Sierra Negra, el amanecer se acercaba inexorablemente. Luna permanecía en la cámara de su madre, recostada en el diván, pero incapaz de descansar. Las visiones seguían apareciendo como fragmentos de un espejo roto. Destellos de fuego, gritos, sangre derramada sobre piedra antigua. Alexander entró, silenciosamente, su rostro una máscara de preocupación mal disimulada. «El consejo sigue deliberando», informó, sentándose junto a ella. «Cassandra aboga por ti, pero Lilith y sus seguidores presionan por tu eliminación». Luna asintió, como si aquella noticia sobre su posible ejecución fuera algo distante, irrelevante comparado con lo que había visto. «No importará lo que decidan», murmuró. «Antes del amanecer, todo cambiará». Alexander la miró intensamente, estudiando los cambios sutiles en su rostro. En solo unas horas, Luna parecía haber envejecido años. Sus ojos grises, antes inocentes, ahora brillaban con una sabiduría antigua que resultaba perturbadora en una niña de 12 años. «Tus visiones se están haciendo más claras, ¿verdad?». Luna asintió y se levantó, acercándose a la fuente de mercurio iridiscente. Sumergió sus dedos en el líquido y, para sorpresa de Alexander, éste respondió a su tacto formando patrones complejos, constelaciones en miniatura. «Puedo ver fragmentos del destino, pero no puedo cambiarlos», dijo con una calma impropia de su edad. «Es como intentar desviar un río con las manos». Se volvió hacia él y en sus ojos brillaba una determinación feroz. «Mateo está aquí», declaró, «en algún lugar de estos túneles, y no vino solo». Alexander se tensó visiblemente. «¿Los guardianes? ¿Cómo es posible?» «Alguien los guía», respondió Luna, «alguien de dentro». La revelación quedó suspendida entre ellos como una sentencia. Alexander comenzó a caminar de un lado a otro, su mente calculando posibilidades, estrategias, rutas de escape. «Debemos alertar a nuestros aliados», decidió finalmente. «Evacuar a quienes podamos antes de que ataquen». Luna negó con la cabeza. «No hay tiempo», señaló hacia un reloj de arena antiguo sobre una repisa. «La arena está casi agotada. El ataque vendrá con las primeras luces». Como confirmando sus palabras, un sonido distante llegó hasta ellos, un retumbar sordo, como un trueno subterráneo. «Ha comenzado», murmuró Luna. En ese instante, Gunnar irrumpió en la cámara. Su rostro, normalmente imperturbable, mostraba ahora signos de alarma. «¡Nos atacan!», exclamó. «Han abierto una brecha en el acceso este. Son guardianes, docenas de ellos, y vienen con armas que nunca había visto». Alexander actuó con la rapidez que le daba nombre. En un parpadeo había tomado una espada de hoja negra de uno de los nichos y se la había ceñido al cinto. «Gunnar, reúne a quienes puedas en la cámara del fuego eterno. Es el punto más defendible», ordenó. «May debe guiar a los más jóvenes por los túneles de emergencia hacia el refugio en las cavernas del norte».
Se volvió hacia Luna y por un instante su máscara de líder se agrietó, revelando genuina preocupación. «Tú irás con May», dijo, con un tono que no admitía discusión. Luna sacudió la cabeza. «No puedo abandonar el santuario», respondió con firmeza. «Mi destino está aquí, esta noche». «Eres una niña», exclamó Alexander, la frustración rompiendo su habitual compostura. «La última de la sangre de Selene. No puedo permitir que te pongas en peligro. No soy solo una niña». La voz de Luna adquirió un timbre extraño, como si otras voces hablaran a través de ella. «Soy la hija de Selene, portadora del don de Nyx, y he visto lo que debo hacer». Antes de que Alexander pudiera responder, otro estruendo sacudió la montaña, más cercano esta vez. El polvo se desprendió del techo y varias piedras cayeron a la fuente, salpicando el líquido plateado que formó patrones caóticos. Gunnar, que había permanecido en el umbral, intervino con urgencia. «No hay tiempo para discutir. Los humanos traen fuego consagrado. Ya han incinerado a 3 de los nuestros». Alexander cerró los ojos brevemente, como si librara una batalla interna. Cuando los abrió, miró a Luna con resignación. «Quédate junto a mí en todo momento», ordenó. «A la primera señal de que la batalla está perdida, te sacaré de aquí aunque tenga que arrastrarte». Luna asintió, tomando de uno de los nichos un pequeño frasco de cristal que contenía un líquido azul fosforescente. «Lo necesitaremos», dijo simplemente, guardándolo en un bolsillo oculto de su vestido. Los 3 salieron apresuradamente de la cámara. Los pasillos antes silenciosos bullían ahora de actividad. Vampiros corriendo en todas direcciones, algunos armándose, otros llevando a los más jóvenes hacia zonas más profundas del complejo. El miedo, una emoción raramente vista entre los inmortales, era palpable en el aire. Se dirigieron hacia el gran salón del fuego eterno. En el camino, Luna captó fragmentos de la situación a través de conversaciones apresuradas. Los guardianes habían entrado por 3 puntos diferentes, utilizando algún tipo de explosivo para abrir brechas en la roca. Venían armados con ballestas que disparaban estacas de madera bendecida, lanzallamas con fuego purificado y granadas de luz artificial tan intensa que incineraba la piel vampírica al contacto. Al llegar al salón, encontraron el caos. El consejo de ancianos discutía acaloradamente en una esquina, mientras docenas de vampiros formaban barricadas con muebles antiguos y bloques de piedra desprendidos. Tiberius, al ver entrar a Alexander, se acercó cojeando. Parecía haber envejecido siglos en unas horas, su rostro surcado por líneas de preocupación. «Esto es obra de la mestiza», acusó Lilith desde su posición junto a los otros ancianos. «De alguna manera guió a los cazadores hasta nosotros». «¡Silencio, Lilith!», rugió Tiberius con una autoridad que sorprendió a todos. «No es momento para buscar culpables, sino para sobrevivir». Se volvió hacia Alexander. «La entrada sur aún está despejada. Los túneles antiguos pueden conducir a algunos de nosotros a la superficie», informó el anciano. «Debes llevarte a la niña y a cuantos puedas. El resto intentaremos contener a los guardianes el tiempo suficiente». Luna observaba la escena como en trance. Su mirada recorría el salón, deteniéndose en ciertos vampiros, como si viera algo invisible para los demás. De repente, sus ojos se fijaron en una figura que permanecía en las sombras, apartada del grupo. «Tú», murmuró, y su voz, aunque baja, pareció resonar en todo el salón. «Tú los guiaste hasta aquí». Todas las miradas se volvieron hacia la dirección que señalaba Luna. De las sombras emergió un vampiro joven, apenas convertido hace un siglo, con rasgos mediterráneos y expresión desafiante. «Rafael», Alexander entrecerró los ojos, «el protegido de Lilith». El acusado soltó una risa amarga. «¿Protegido? Más bien su esclavo, como todos los que convertís por capricho», escupió.
Los guardianes me ofrecieron libertad a cambio de vuestra ubicación. ¡Traidor!, rugió Gunnar abalanzándose sobre él, pero antes de que pudiera alcanzarlo, un estruendo ensordecedor sacudió el salón. Parte del techo se desplomó, y a través de la abertura resultante descendieron figuras encapuchadas, suspendidas de cuerdas. Los guardianes del alba habían llegado al corazón del santuario. El caos se desató. Los vampiros, aunque fuertes y rápidos, se encontraban atrapados y superados en número. Los guardianes disparaban sus ballestas con precisión letal, cada estaca encontrando su objetivo con facilidad sobrenatural. Alexander empujó a Luna detrás de una columna, protegiéndola con su cuerpo mientras evaluaba la situación. Docenas de guardianes entraban ahora por todas las aberturas, armados hasta los dientes. En el centro del salón, el fuego eterno palpitaba con intensidad, como si respondiera a la violencia desatada a su alrededor. ¡Al túnel sur!, gritó Alexander a los suyos, desenvainando su espada negra. ¡Gunnar, abre camino! El gigante pelirrojo asintió, tomando una hacha de doble filo de las manos de un caído. Con un rugido bestial, cargó contra un grupo de guardianes, abriéndose paso hacia una de las salidas. Varios vampiros lo siguieron, formando una cuña defensiva. Luna permanecía extrañamente calmada en medio de la masacre. Sus ojos seguían cada movimiento como si ya lo hubiera visto, y quizás así era. De repente, su mirada se fijó en una figura que descendía por una de las cuerdas, más pequeña que las demás. «Mateo», susurró. Era él, sin duda, su hermano humano, el único que la había tratado con algo parecido al afecto en aquella casa de odio. Vestía el uniforme negro de los guardianes, pero sin la capucha, y empuñaba una espada corta que brillaba con un resplandor plateado. Sus miradas se cruzaron a través del caos, y Luna vio el shock en sus ojos. Evidentemente, no esperaba encontrarla allí, en medio de la batalla, vestida como una princesa de cuento oscuro. Alexander, siguiendo su mirada, también vio al muchacho. «¿Es él? Tu hermano humano». Luna asintió. «Debo hablar con él», declaró. «Él es la clave. Es demasiado peligroso», objetó Alexander, pero Luna ya se había escabullido de su protección, moviéndose con una agilidad impropia de una niña humana. Se deslizó entre combatientes, esquivando estacas y hojas con una gracia sobrenatural, como si supiera exactamente dónde estaría cada arma antes de que se moviera. Los guardianes, concentrados en los vampiros adultos, apenas la registraban como amenaza. Mateo la vio acercarse y se quedó paralizado. Había venido a rescatar a su hermana, convencido por Lilith de que estaba prisionera, usada como alimento por los monstruos. Pero la criatura que se acercaba a él con la elegancia de un depredador no parecía una cautiva, ni tampoco la niña silenciosa que había conocido. «Luna», murmuró cuando ella se detuvo a pocos pasos. «¿Qué te han hecho?» «Nada que no estuviera ya en mí desde el principio», respondió ella, su voz clara incluso en medio del estruendo de la batalla. «No soy tu hermana de sangre, Mateo. Nunca lo fui». El rostro del muchacho reflejó confusión y dolor. «Lilith dijo que te mantenían cautiva, que te alimentaban con veneno para controlarte», balbuceó. «Vine a salvarte». «Lilith te mintió». Luna dio un paso más hacia él. «Ella es quien nos traicionó a todos. A ti, a mí, a su propio clan». Mateo retrocedió, su espada temblando en su mano. «No, el abad Silvestre nos habló de este lugar, de los monstruos que habitan bajo la montaña, alimentándose de inocentes», insistió, pero la duda había entrado en su voz. «Nos entrenaron para esto, para purificar el mundo». «¿Y por qué crees que el abad conocía la existencia de este santuario?», preguntó Luna, señalando hacia el fuego eterno. «Ese fuego ha ardido desde el principio de los tiempos, Mateo. Los vampiros no son demonios, son otra rama de la humanidad, más antigua, más adaptada a la oscuridad.
Un guardián notó su conversación y se abalanzó hacia ellos, ballesta en mano. Sin pensarlo, Mateo se interpuso entre el atacante y Luna, desviando la estaca con su espada. «Es solo una niña, Rodrigo», gritó a su compañero. «No es un objetivo». El guardián dudó, pero fue suficiente distracción para que Alexander apareciera junto a ellos, moviéndose tan rápido que parecía teletransportarse. De un golpe certero, desarmó al guardián y lo lanzó contra una pared. «Tu hermana tiene razón», dijo Alexander a Mateo, manteniendo su distancia para no alarmar al muchacho. «Han sido manipulados». Mateo miró a su alrededor, notando por primera vez detalles que no encajaban con lo que le habían contado. Vampiros protegiendo a los más jóvenes. Algunos incluso sacrificándose para permitir la huida de otros. No parecían los demonios sedientos de sangre que les habían descrito. «El abad silvestre», comenzó Mateo. «No es lo que parece», completó Luna, sus ojos brillando con conocimiento ancestral. «Ha estado cazándonos durante siglos, cambiando de nombre y apariencia. No es humano, Mateo». Como si sus palabras lo hubieran invocado, un silencio antinatural cayó sobre el salón. Los combates se detuvieron gradualmente cuando una nueva figura descendió por la abertura central, flotando suavemente hasta posarse junto al fuego eterno. Era un hombre alto y delgado, de rostro ascético y cabello blanco cortado al rape. Vestía una sotana negra con un crucifijo de plata, pero sus ojos brillaban con un amarillo antinatural, como los de un depredador en la noche. «Abad silvestre», murmuró Mateo, pero su voz contenía ahora desconfianza. El recién llegado sonrió, una sonrisa demasiado amplia para un rostro humano. «Ah, la pequeña híbrida ha sobrevivido», dijo, ignorando a Mateo y fijando su mirada en Luna. «Después de tanto tiempo, la línea de sangre de Nyx vuelve a manifestarse. Fascinante». Tiberius, herido pero aún de pie, avanzó cojeando hacia el centro del salón. «Samael», escupió el nombre como una maldición. «Debí imaginar que regresarías». El nombre provocó jadeos entre los vampiros sobrevivientes. Incluso Lilith, que había permanecido en las sombras durante la batalla, palideció visiblemente. «¿Samael?», repitió Alexander confundido. «Pero Samael fue destruido hace 1000 años, durante la Guerra de las Sangres. El abad silvestre, o Samael, soltó una carcajada que heló la sangre de todos los presentes, humanos y vampiros por igual. ¿Destruido? No, mi querido Alexander. Simplemente transformado». Sus rasgos comenzaron a cambiar, estirándose, volviéndose más afilados, menos humanos. «Me he infiltrado en cada generación de cazadores, alimentando su odio, guiando su mano para eliminar a mis rivales». Se volvió hacia los guardianes, que lo observaban con expresiones de horror creciente. «¿Creíais que servíais a Dios?», se burló. «Habéis sido mis peones, mis herramientas para la mayor purga vampírica de la historia». Luna dio un paso al frente, sorprendiendo a todos. «¿Quieres el fuego eterno?», declaró con certeza. «Siempre lo has querido». Samael la miró con genuina sorpresa. «Veo que el don de Nyx es fuerte en ti, pequeña», reconoció. «Sí, el fuego es la fuente de todo poder vampírico. Quien lo controle, controlará a todas las sangres». «¿Qué eres?», exigió Mateo avanzando junto a Luna, su lealtad ahora claramente con su hermana. «Es un antiguo», respondió Tiberius. «Uno de los primeros vampiros, de antes del Éxodo. Se rebeló contra Nyx y fue expulsado del primer santuario». Samael aplaudió lentamente, como un maestro complacido con su alumno. «Bravo, Tiberius. Tu memoria sigue siendo prodigiosa». Se acercó al borde del pozo del fuego eterno. «Pero ahora es tiempo de reclamar lo que es mío por derecho». Antes de que nadie pudiera detenerlo, hundió ambas manos en el fuego. Un alarido inhumano escapó de su garganta mientras el fuego trepaba por sus brazos, envolviéndolo en un capullo de llamas que cambiaban de color.
del rojo al azul, del azul al violeta, del violeta a un negro absoluto que parecía absorber la luz a su alrededor. Luna sintió que una mano tomaba la suya. Era Mateo, temblando pero decidido. «¿Qué podemos hacer?», preguntó, su voz apenas un susurro. Luna miró a su alrededor. Vampiros y humanos por igual observaban paralizados la transformación de Samael. Vio a Alexander a pocos metros, su rostro reflejando la comprensión de que enfrentaban una amenaza más allá de su capacidad. El frasco de líquido azul en su bolsillo parecía palpitar, como si respondiera a la energía liberada. «Hay una manera», murmuró, sacándolo con manos temblorosas. «Pero tiene un precio». Alexander notó el frasco y su rostro se transformó en una máscara de horror. «¡Luna, no!», gritó lanzándose hacia ella. «Es la sangre de tu madre. Te consumirá». Pero era demasiado tarde. Luna ya había destapado el frasco y con un movimiento fluido bebió la mitad de su contenido antes de pasar el resto a Mateo. «Bebe», ordenó, y algo en su voz, una autoridad ancestral, hizo que el muchacho obedeciera sin cuestionar. El efecto fue instantáneo. Una luz azul plateada comenzó a emanar de ambos, primero como un resplandor sutil bajo su piel, luego como un aura que se expandía a su alrededor. Luna sintió cómo la sangre de su madre, preservada con magia antigua, despertaba cada célula de su cuerpo híbrido, activando potenciales dormidos. A su lado, Mateo experimentaba una transformación aún más dramática. El humano puro entraba en contacto por primera vez con la sangre vampírica, y su cuerpo convulsionó mientras absorbía el poder primordial. Samael emergió de su capullo de fuego negro, transformado. Ya no quedaba nada humano en él. Su piel era escamosa y gris, sus brazos se habían alargado hasta terminar en garras, y de su espalda brotaban apéndices que recordaban a alas vestigiales. Su rostro se había estirado hasta formar un hocico reptiliano, y sus ojos, ahora completamente negros, reflejaban el vacío entre las estrellas. ¡Por fin! Su voz resonaba con múltiples tonos, como si varias criaturas hablaran simultáneamente. «El poder original es mío». Luna y Mateo avanzaron hacia él, mano con mano, sus auras combinándose en una esfera de luz plateada que contrastaba violentamente con la oscuridad que emanaba de Samael. «Somos los hijos de dos mundos», declaró Luna, su voz mezclándose con ecos antiguos. «La última sangre de Nyx y el puente entre especies. Tu reinado termina antes de comenzar, Samael», añadió Mateo, su voz transformada también, más profunda y resonante. Samael los observó con algo parecido al miedo por primera vez. «No», murmuró, «no es posible». La profecía. Luna sonrió, una sonrisa que contenía la sabiduría de generaciones. «La profecía se cumple hoy», respondió, «y vendrán los gemelos de sangres cruzadas, luz y oscuridad en armonía, para restaurar el equilibrio roto». Mateo la miró sorprendido. «¿Gemelos?», Luna asintió. «Tu verdadero nombre es Apolo», reveló. «Eres mi hermano de sangre, separado al nacer para protegernos, humano por elección de nuestra madre, como yo soy vampira por la misma elección». La revelación pareció sacudir los cimientos de la realidad. Alexander, que observaba la escena con incredulidad, comprendió finalmente el plan de Selene. No había dejado a su hija con una familia cualquiera, sino con la que ya criaba a su hijo. Samael rugió, lanzando un chorro de fuego negro hacia los hermanos. Pero el aura plateada que los rodeaba desvió el ataque, dispersándolo en chispas inofensivas. «No podéis detenerme», bramó la criatura. «He esperado milenios por este momento». Luna y Mateo comenzaron a recitar palabras en una lengua olvidada, tan antigua que hacía temblar las piedras de la montaña. Las palabras fluían a través de ellos como si las conocieran desde siempre, un conocimiento grabado en su sangre compartida.
A su alrededor, el aire comenzó a crepitar con energía. El fuego eterno pulsaba en sincronía con sus voces, cambiando de color con cada sílaba pronunciada. Samael intentó atacar nuevamente, pero una barrera invisible lo mantenía a distancia. Su forma comenzó a fluctuar, como si la realidad misma rechazara su existencia. ¡No!, aulló. ¡No ahora! ¡No cuando estoy tan cerca! La luz plateada que emanaba de los hermanos se intensificó hasta volverse cegadora. Vampiros y humanos por igual se cubrieron los ojos, incapaces de soportar su brillo. En ese momento de luz absoluta, Luna vio fragmentos del futuro entrelazarse con el presente. Una nueva alianza entre especies, un mundo donde la oscuridad y la luz coexistían en equilibrio, pero también sombras acechantes, amenazas aún no nacidas, decisiones cruciales por tomar. Y entonces, cuando la luz alcanzó su máxima intensidad, una explosión silenciosa sacudió el santuario. La energía liberada se expandió en ondas concéntricas, derribando a todos los presentes. Cuando la luz se disipó y los ojos volvieron a adaptarse, la escena había cambiado dramáticamente. Donde antes estaba Samael, ahora solo quedaba un montón de cenizas grises. El fuego eterno ardía con renovada intensidad, sus llamas de un azul purísimo que irradiaba paz y poder a partes iguales. Y en el centro, Luna y Mateo yacían inconscientes, sus manos aún entrelazadas, mientras un cambio sutil pero profundo se extendía por el santuario, por la montaña, por el mundo. Alexander se acercó a ellos, arrodillándose junto a sus formas inmóviles. Respiraban, pero débilmente. El poder que habían canalizado había estado a punto de consumirlos. «Selene», murmuró, acariciando el cabello de Luna. «Tu plan era más grande de lo que cualquiera de nosotros podía imaginar». Los guardianes del alba, libres ahora de la influencia de Samael, bajaban sus armas, confundidos y horrorizados por lo que habían estado a punto de hacer. Los vampiros sobrevivientes emergían de sus escondites, contemplando con asombro el fuego transformado. Tiberius se acercó cojeando hasta Alexander y los hermanos caídos. «La era de sangres ha terminado», declaró el antiguo con voz cansada pero esperanzada. «Y una nueva era comienza». Pero mientras pronunciaba estas palabras, una sombra imperceptible se deslizaba entre los restos de la batalla, recogiendo un fragmento de las cenizas de Samael. Lilith, oculta entre la confusión, guardaba cuidadosamente el vestigio en un medallón de ónice. «Esto no ha terminado», susurró para sí misma, sus ojos brillando con determinación. «Apenas comienza». Y mientras el amanecer se filtraba por las aberturas en el techo del santuario, iluminando por primera vez en milenios el interior de la montaña, Luna abrió brevemente los ojos. En su mirada había conocimiento y temor, porque en sus últimas visiones había visto que la paz, recién conquistada, tenía cimientos frágiles, y que el verdadero desafío apenas comenzaba. La mañana despuntaba sobre las montañas de Sierra Negra cuando Luna abrió los ojos nuevamente. Habían pasado 3 días desde la batalla en el santuario subterráneo. 3 días en los que su cuerpo había luchado por recuperarse del inmenso poder que había canalizado junto a su recién descubierto hermano. Se incorporó lentamente, observando la habitación a su alrededor. Ya no estaba en las profundidades de la montaña, sino en una cabaña de madera con amplios ventanales que daban a un valle boscoso. La luz del sol entraba a raudales, creando patrones dorados sobre las mantas que la cubrían. «Estás despierta». La voz de Alexander llegó desde el umbral de la puerta. Su figura alta se recortaba contra la luz, y Luna notó algo diferente en él. Ya no evitaba la luz solar. Un ligero resplandor rojizo cubría su piel, como si estuviera ligeramente quemada, pero no parecía sufrir el dolor abrasador que la luz provocaba en los vampiros. «¿Qué ha pasado?», preguntó Luna, su voz todavía débil. «¿Dónde estamos?
¿Dónde está Mateo? Alexander se acercó y se sentó al borde de la cama. Sus ojos, antes de un rojo intenso, ahora tenían un tono más suave, casi ámbar. Estamos en el refugio de verano del clan, en la ladera norte de la montaña, explicó. Tu hermano está en la habitación contigua, recuperándose como tú, y en cuanto a lo que ha pasado, hizo una pausa, como buscando las palabras adecuadas. El mundo ha cambiado, Luna. Todos nosotros hemos cambiado. Le explicó cómo la energía liberada durante su enfrentamiento con Samael había alterado algo fundamental en la naturaleza misma de los vampiros y los humanos que estaban presentes. Los vampiros habían ganado cierta tolerancia a la luz solar, mientras que los humanos habían adquirido una sensibilidad aumentada, percepciones más agudas. Es como si los extremos se hubieran acercado, reflexionó Alexander. No somos iguales, pero la brecha entre nuestras especies se ha reducido. Luna asimiló esta información mientras observaba sus propias manos. Parecían más pálidas, casi traslúcidas, con venas azuladas claramente visibles bajo la piel. Tiberius dice que tú y Mateo habéis cumplido la profecía más antigua de nuestro pueblo, continuó Alexander. La que hablaba de los gemelos que restaurarían el equilibrio roto desde la traición de Samael. Luna cerró los ojos, recordando fragmentos de las visiones que había tenido durante la batalla. Historias antiguas, memorias que no eran suyas, pero que ahora formaban parte de su conciencia. Pero no está terminado, murmuró. Todavía queda algo por hacer. Alexander la miró con preocupación. ¿Qué has visto? Antes de que pudiera responder, la puerta se abrió de golpe. Era Mateo, pálido pero en pie, sus ojos ahora con un brillo plateado que antes no estaba allí. Luna, dijo simplemente, y en su voz había reconocimiento y alivio. Los hermanos se miraron en silencio por un largo momento, comunicándose sin palabras, como si compartieran una conexión mental que trascendía el lenguaje. Lilith, dijeron al unísono, volviéndose hacia Alexander. El vampiro se tensó visiblemente. Desapareció después de la batalla. Algunos creen que murió en los derrumbes, pero no está muerta, afirmó Luna con certeza. Ha tomado algo de las cenizas de Samael. Planea un ritual para traerlo de vuelta. Mateo asintió, completando el pensamiento de su hermana. Y necesita la sangre de los gemelos para completarlo. Nuestra sangre. Alexander se levantó de un salto, su postura cambiando instantáneamente a la de un guerrero listo para el combate. Debemos alertar al consejo, declaró, reunir a nuestras fuerzas. Luna negó con la cabeza. No hay tiempo. El ritual debe realizarse durante el eclipse lunar, cuando la barrera entre los mundos se debilita. Miró hacia el cielo a través de la ventana. Esta noche, no estáis en condiciones de enfrentaros a ella, protestó Alexander. Apenas podéis manteneros en pie. No tenemos elección, respondió Mateo, y su voz sonaba más madura, como si hubiera envejecido años en días. Si Samael regresa, todo lo que hemos conseguido se perderá. Luna se levantó lentamente de la cama, sus piernas temblorosas al principio, pero ganando fuerza con cada paso. Sabemos dónde estará, dijo. El círculo de piedras donde me encontraste aquella noche. Es un nexo de poder antiguo, más antiguo incluso que el santuario bajo la montaña. Alexander los observó a ambos con una mezcla de orgullo y temor. Eran apenas unos niños, pero en sus ojos brillaba ahora una sabiduría ancestral. No iréis solos, declaró finalmente. Reuniré a quienes pueda confiar. Mientras el sol comenzaba su descenso hacia el horizonte, un grupo peculiar se preparaba en la cabaña. Alexander había logrado reunir a un puñado de aliados. Gunnar, todavía vendado por las heridas de la batalla. May, cuyos conocimientos sobre magia antigua podrían resultar cruciales. Y, sorprendentemente, 3 guardianes del alba que habían elegido permanecer con ellos después de la revelación sobre Samael.
Entre estos últimos estaba Rodrigo, el joven que había intentado atacar a Luna durante la batalla. Ahora miraba a los gemelos con una mezcla de fascinación y remordimiento. Nunca pensé que terminaría luchando junto a aquellos que me enseñaron a odiar, confesó mientras afilaba su espada. El abad, Samael, nos alimentó con mentiras durante generaciones. El odio siempre se construye sobre mentiras, respondió Luna suavemente, y el miedo es su cimiento más firme. Mateo se había cambiado su uniforme de guardián por ropas más sencillas, pero mantenía la espada bendecida que había empuñado durante la batalla. ¿Cómo sabremos enfrentar a Lilith?, preguntó a su hermana mientras ambos se preparaban. No somos guerreros entrenados. Luna tocó el colgante que Alexander le había entregado días atrás, la media luna de plata con la piedra cambiante. Nuestra madre dejó más que su sangre para protegernos, respondió enigmáticamente. Cuando llegue el momento, sabremos qué hacer. A medida que la tarde daba paso al crepúsculo, el grupo emprendió su camino montaña arriba. El bosque, que días atrás había parecido amenazador a Luna, ahora le susurraba secretos, como si los árboles mismos reconocieran su naturaleza dual y la saludaran como a una antigua amiga. La nieve crujía bajo sus pies mientras ascendían hacia el círculo de piedras. El cielo se oscurecía gradualmente y las primeras estrellas comenzaban a brillar con intensidad sobrenatural. La luna saldrá pronto, observó May, y el eclipse comenzará 1 hora después. Alexander, que lideraba la marcha, se detuvo de repente, alzando una mano en señal de advertencia. «No estamos solos», murmuró. De entre los árboles emergieron figuras pálidas, vampiros con los ojos brillantes de hambre y odio. Eran seguidores de Lilith, reconocibles por los medallones de ónice que todos llevaban. «La mestiza y su hermano no pasarán de aquí», declaró uno de ellos, un vampiro de aspecto nórdico con cicatrices rituales en el rostro. «Nuestra Señora los requiere, pero no necesariamente vivos». Gunnar dio un paso al frente, su hacha reflejando la luz moribunda del día. «Tendrás que pasar sobre mi cadáver, Sven», gruñó, «y sabes que no será fácil». La tensión era palpable en el aire frío de la montaña. Luna y Mateo intercambiaron una mirada, comprendiendo sin palabras lo que debían hacer. «Distraedlos», susurró Luna a Alexander. «Nosotros debemos llegar al círculo antes de que empiece el eclipse. Es la única manera». Alexander dudó solo un instante antes de asentir. «Ve, nosotros los contendremos». Y con esas palabras se desató el caos. Alexander y sus aliados se lanzaron contra los seguidores de Lilith, mientras Luna y Mateo aprovechaban la confusión para escabullirse entre los árboles, tomando un sendero lateral que Luna parecía conocer instintivamente. Corrían a través del bosque nevado, sus pies apenas tocando el suelo. A medida que avanzaban, Luna sentía cómo la conexión con su hermano se fortalecía, como si sus mentes se entrelazaran cada vez más estrechamente. «¿Lo sientes?», preguntó Mateo sin aliento mientras corrían. Luna asintió. Una presencia oscura y antigua crecía en la distancia, como una mancha de tinta expandiéndose en agua clara. Finalmente llegaron al claro donde se encontraba el círculo de piedras. La escena que los recibió heló la sangre en sus venas. Lilith estaba en el centro del círculo, vestida completamente de negro, su cabello platinado suelto y ondeando en un viento sobrenatural. A su alrededor, velas negras ardían con llamas violáceas, y en el suelo había inscrito un complejo diagrama con lo que parecía ser sangre fresca. En el centro del diagrama reposaba un cáliz de obsidiana que contenía cenizas grises mezcladas con un líquido oscuro. Lilith alzó la vista cuando los gemelos aparecieron en el borde del claro, una sonrisa cruel dibujándose en sus perfectos labios. «Ah, los hijos de Selene», saludó con falsa dulzura. «Qué considerados al ahorrarme la molestia de cazaros».
Luna dio un paso adelante, su mano firmemente aferrada a la de su hermano. «Detén esto, Lilith», advirtió. «No comprendes las fuerzas con las que estás jugando». Lilith soltó una risa melodiosa que reverberó de forma antinatural en el claro. «¿Jugar? No, pequeña luna. He esperado 1000 años para este momento. Samael me prometió poder más allá de vuestra comprensión, poder para purgar a este mundo de la debilidad». «Samael te está utilizando», intervino Mateo, «como utilizó a los guardianes, como ha utilizado a todos a lo largo de los siglos». La sonrisa de Lilith flaqueó por un instante, pero rápidamente recuperó su compostura. «Palabras de niños que apenas comprenden su propio poder», desestimó con un gesto. «Pronto lo veréis por vosotros mismos. Cuando vuestras sangres se mezclen en el cáliz, Samael renacerá, y yo estaré a su lado como su consorte inmortal». Luna sintió un escalofrío recorrer su espalda, no por las palabras de Lilith, sino porque, al mirar hacia el cielo, vio que la luna llena comenzaba a asomarse por el horizonte, una luna enorme y plateada que pronto sería devorada por la sombra de la tierra. «Necesitamos tiempo», susurró a Mateo. «El eclipse aún no ha comenzado». Mateo asintió imperceptiblemente y luego dio un paso al frente, soltando la mano de su hermana. «¿Y si nos unimos a ti voluntariamente?», preguntó a Lilith, sorprendiendo tanto a la vampira como a Luna. Lilith entrecerró los ojos, suspicaz. «¿Qué tramas, pequeño humano?» «Nada», respondió Mateo, avanzando otro paso. «Simplemente veo la lógica en tus palabras. Somos poderosos, sí, pero inexpertos. Tú has vivido siglos. ¿Quién mejor para guiarnos?» Luna comprendió el juego de su hermano y decidió seguirle la corriente. «Mateo tiene razón», dijo, tratando de infundir sinceridad en su voz. «Hemos estado luchando contra nuestro destino, pero tal vez tú puedas mostrarnos un camino mejor». Lilith los estudió con desconfianza, pero la ambición brillaba en sus ojos ambarinos. «Acercaos entonces», ordenó, extendiendo una mano. «Venid al círculo y arrodillaos ante vuestro destino». Luna y Mateo avanzaron lentamente, calculando cada paso. Luna sentía el colgante de su madre palpitar contra su pecho, cada vez más cálido. En el cielo, la luna ascendía majestuosa, su luz plateada bañando el claro con un resplandor sobrenatural. Cuando cruzaron el perímetro de piedras, una barrera de energía se cerró tras ellos. Estaban atrapados en el círculo con Lilith y su ritual macabro. «Arrodillaos», ordenó nuevamente la vampira, y esta vez su voz contenía un poder hipnótico que los gemelos tuvieron que luchar para resistir. Se arrodillaron lentamente frente al cáliz, uno a cada lado, mientras Lilith extraía una daga de plata con inscripciones antiguas. «La sangre de los gemelos, nacidos del amor prohibido, abrirá el camino», recitó Lilith, comenzando el ritual. «La luz y la oscuridad unidas en un solo propósito romperán las cadenas que atan al Señor de la Noche». Luna miró a Mateo por encima del cáliz, y en sus ojos vio reflejada la misma determinación. El colgante contra su pecho ardía ahora como un carbón, y podía sentir la presencia de su madre como un susurro en su mente. «El momento se acerca, hijos míos. Cuando el eclipse alcance su plenitud, el velo entre los mundos será más delgado que nunca. Es entonces cuando debéis actuar». Lilith alzó la daga y la luna comenzó a oscurecerse por un extremo, el eclipse iniciando su curso inexorable. «Con esta sangre invoco el retorno del exiliado», proclamó Lilith, su voz resonando con poder ancestral. «Con estas vidas compro su libertad». Bajó la daga hacia la muñeca extendida de Mateo, pero en el último instante, el muchacho giró su brazo, agarrando la muñeca de Lilith con fuerza sobrehumana. «¡Ahora, Luna!», gritó. Luna arrancó el colgante de su cuello y lo arrojó al cáliz. La piedra cambiante tocó las cenizas de Samael y una reacción inmediata se produjo. Un chisporroteo violento, seguido de un resplandor azulado que se elevó hacia el cielo. «¡No!»,
chilló Lilith, forcejeando con Mateo. ¡No sabéis lo que habéis hecho! La luz del colgante se intensificó, formando una columna que conectaba la Tierra con la Luna, ahora casi completamente eclipsada. En esa luz, una figura comenzó a materializarse, una mujer hermosa de cabello negro y ojos grises idénticos a los de Luna. «Selene», susurró Lilith, su rostro contorsionado por el miedo. La aparición de Selene flotaba sobre el cáliz, su forma etérea pero inconfundible. Miró a sus hijos con infinito amor y luego dirigió su atención a Lilith. «Has intentado pervertir el sacrificio que hice por mis hijos», habló, y su voz parecía venir de todas partes y de ninguna. «Has intentado traer de vuelta la oscuridad que tanto nos costó desterrar». Lilith se retorció en el agarre de Mateo, su belleza transformándose en algo feral y desesperado. «Tú no entiendes», gritó. «Los humanos nunca nos aceptarán». Samael ofrecía una solución definitiva. «La solución nunca fue el exterminio, sino la comprensión», respondió Selene con tristeza. «Mis hijos han iniciado el camino que tú y yo deberíamos haber recorrido hace siglos». La luna alcanzó la totalidad del eclipse, y el claro quedó sumido en una oscuridad rojiza, iluminada únicamente por la columna de luz que emanaba del cáliz y por los ojos brillantes de los presentes. «Es el momento», dijo Selene a sus hijos. «El ritual puede revertirse, pero requiere un sacrificio. El mismo sacrificio que hice yo, amor incondicional». Luna y Mateo se miraron, comprendiendo. Simultáneamente, extendieron sus manos sobre el cáliz y sin necesidad de la daga, dejaron que su sangre goteara voluntariamente sobre las cenizas de Samael. Pero a diferencia del ritual de Lilith, sus palabras no invocaban oscuridad, sino luz. «Por la sangre que compartimos, por el amor que nos une, sellamos para siempre la puerta entre los mundos», recitaron al unísono. «Que la oscuridad encuentre descanso y la luz encuentre templanza. Que el equilibrio perdure más allá de nuestros días». El cáliz comenzó a brillar con intensidad cegadora, las cenizas de Samael disolviéndose en una luz purificadora. Lilith gritó, un sonido de pérdida tan profundo que hizo temblar las piedras del círculo. «Me prometió la eternidad», sollozó, desmoronándose en el suelo. «Me prometió que nunca estaría sola». La figura de Selene descendió hasta quedar frente a la vampira caída. Con infinita compasión, extendió una mano etérea hacia ella. «La soledad ha sido siempre tu mayor temor, Lilith», dijo suavemente. «No la muerte, no la debilidad, sino la eternidad en soledad». Lilith alzó la mirada, lágrimas de sangre corriendo por sus mejillas perfectas. «¿Qué sabes tú de mi dolor?» «Lo conozco, porque también fue el mío», respondió Selene. «Hasta que encontré el amor, primero en Damián, luego en mis hijos. El amor que tú rechazaste por miedo a la vulnerabilidad que trae consigo». Luna y Mateo observaban el intercambio en silencio, sintiendo cómo el ritual se completaba, cómo las energías convergían y se equilibraban. «No es demasiado tarde para ti, Lilith», continuó Selene. «Aún puedes elegir otro camino». Y entonces algo inesperado ocurrió. Lilith, la orgullosa, la implacable, la que había conspirado durante siglos, se desmoronó completamente. Siglos de soledad, de ambición vacía, de anhelo no reconocido, emergieron en un llanto desgarrador que sacudió su cuerpo inmortal. «Ayúdame», suplicó, extendiendo una mano temblorosa hacia la aparición de Selene. En ese preciso instante, la luna comenzó a emerger del eclipse, y la luz plateada regresó gradualmente al claro. La figura de Selene empezó a desvanecerse, pero antes de hacerlo completamente, se volvió hacia sus hijos una última vez. «Estoy orgullosa de vosotros», dijo, su voz ya distante. «Cuidaos mutuamente, y recordad, el equilibrio es frágil, dependerá de vosotros mantenerlo». Con estas palabras, Selene desapareció por completo,
y el colgante que había arrojado Luna al cáliz se dividió en dos mitades idénticas, cada una con una piedra que latía con luz propia. Luna y Mateo tomaron cada uno una mitad, sintiendo cómo el último vestigio de su madre se integraba en ellos, completando su transformación. Lilith permanecía arrodillada en el centro del círculo, su figura antes imponente, ahora frágil y vulnerable. Luna, movida por un impulso que no comprendía del todo, se acercó a ella y le tendió la mano. «Ven con nosotros», ofreció. «Hay un nuevo mundo naciendo, y todos tenemos un lugar en él». Alexander y los demás llegaron al claro justo a tiempo para presenciar cómo Lilith, tras un momento de duda, aceptaba la mano de Luna. El ritual había sido revertido, el peligro neutralizado, pero más importante aún, una herida milenaria comenzaba a sanar. Mientras el grupo descendía de la montaña bajo la luz renacida de la luna, Luna contemplaba el valle que se extendía ante ellos. Sentía el peso de la responsabilidad sobre sus hombros, pero también la certeza de que no estaba sola. Tenía a su hermano, tenía a Alexander, tenía una familia que había encontrado en el lugar más inesperado. «¿Qué sigue ahora?», preguntó Mateo, caminando a su lado. Luna sonrió, apretando la mitad del colgante de su madre contra su pecho. «Equilibrio», respondió simplemente. «Un nuevo comienzo para todos nosotros». Y mientras avanzaban hacia ese nuevo amanecer, Luna podría jurar que, entre los árboles ancestrales, vislumbró por un instante la silueta de su madre, sonriendo con orgullo y amor eterno.